Ok, pues vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver un tema bonito. No vamos a buscar arder al mundo hoy. Hoy vivimos un tiempo donde los afanes y la codicia nos roban muchas veces el gozo por completo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O solo nos pasa a algunos mortales? Vivimos afanados a veces por cubrir las necesidades básicas y a veces las no tan básicas, ¿sí? Vivimos un tiempo donde las redes sociales muchas veces determinan cómo debe ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, ¿sí? Donde ver a los demás nos hace realmente codiciar pertenencias, viajes, familias, cosas, etcétera. Y lo que nos lleva siempre a vivir en la inconformidad, ¿sí? Uno de los grandes problemas de las redes sociales realmente es ese, que hace a la gente muy infeliz. No sé si lo sabían, pero está completamente comprobado que la gente vive muy infeliz y obviamente a veces vive una fachada, ¿no? Porque en redes obviamente nadie publicamos nuestros problemas, no sé, hay gente, ¿verdad? Pero en general la gente publica la parte bonita, la parte así, ¿no? Y a veces una parte muy falsa. Gracias. A veces una parte falsa porque a veces no es algo que realmente se esté viviendo, ¿no? Sino es más bien como la apariencia, con tal de tener un poco de likes, ¿no? Vivimos un tiempo donde el cristianismo es tan cómodo, tan cómodo, que a veces nuestras luchas son tan simples y tan superficiales, y hay falta de pasión, falta de gozo, falta de entrega. Pero sobre todo vivimos un tiempo donde a pesar de estar en el Señor, a veces cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier momento amargo nos roba el gozo y la paz con mucha facilidad. A veces hay esa inestabilidad de nuestra fe, ¿sí? Que a veces nuestra fe va dependiendo de las circunstancias que nos rodean. A veces, si las cosas me están saliendo bien, pues estoy bien prendido con el Señor. Si las cosas me están saliendo mal, estoy bien apagado con el Señor y a veces ya ni ganas tengo de la palabra, de orar, de ir a la iglesia, ¿sí? Y el tema de hoy es tratar de presentar el antídoto bíblico para eso. Vamos a Carta a los Filipenses, capítulo 4. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Vamos a dar lectura. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos aquí en tu presencia, por la oportunidad de estudiar tu palabra y aprender de ella. Te rogamos por este tema que tú me des la sabiduría para hablarlo con claridad y a mis hermanos les des el entendimiento, la humildad y la gracia para recibirla con gozo y que todos seamos edificados. Padre, creo que este tema puede ser de mucha bendición para nosotros, para todos. Y te ruego que podamos aprenderlo y que pueda ser algo que tú nos recuerdes constantemente en aquellos momentos difíciles, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Bueno, la carta a los Filipenses, como ya creo que muchos saben, es una de las cartas de prisión,
muy probablemente escrita desde el encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿sí? Uno de los problemas más importantes que tarda o más constantes que trata esta carta es la falta de unidad entre los hermanos, ¿sí? Hay varios pasajes donde habla de ese problema, entre otras cosas. Nuestro texto está en la recta final. Durante toda la carta, Pablo ha hecho mención más de una vez, o sea, varias veces ha hecho mención acerca del gozo en las dificultades, de gozarse en el Señor, y es una carta que invita mucho a ese gozo, ¿sí? Incita a la iglesia a gozarse y a regocijarse en el Señor, a pesar de las pruebas. Así que el punto número 1 que vamos a tener es regocíjate en el Señor siempre, como dice este texto. ¿Qué motivos, yo les pregunto, qué motivos tenemos nosotros para regocijarnos en el Señor? Estamos vivos. Ajá. La salvación. Ajá. Entonces, sí tenemos motivos, ¿no? Para regocijarnos en el Señor. ¿Bajo qué circunstancias nos podemos regocijar en el Señor? Suena fácil, ¿verdad? Sí. Suena fácil decirlo. ¿Y qué sería lo contrario a regocijarnos? Afligirse. ¿Qué más? Quejarse. Preocuparse. La inconformidad. O sea, todas esas cosas nos roban el gozo. Ahora, ya lo he comentado un par de veces, pero ahorita lo voy a comentar bien como se debe, porque para entender realmente creo que este pasaje y entender lo que significa regocijarnos, tenemos que entender quién lo está escribiendo. Y no solo quién lo está escribiendo, bajo qué circunstancias lo está escribiendo. Entonces, Pablo se cree que está encarcelado en Roma, es el encarcelamiento en Roma, y este encarcelamiento es un poco leve. Ahorita vamos a ver otro, pero es un poco leve, porque él ya está en otra condición, está en custodia de un romano, es como un arresto domiciliario, tiene cierta libertad, entre comillas, a comparación de cómo son los encarcelamientos en esa época, cómo eran, pero él vive encadenado con un soldado, ¿sí? O sea, él no está en cierta libertad vigilado, está encadenado con un romano, porque esa era la idea y era la custodia que tenía que tener. Era una habitación totalmente vigilada, dependiendo de otros para comer, porque no es como que Roma les proveyera alimentos y las necesidades, ¿sí? El encarcelamiento dependía de que le llevaran. Por ejemplo, aquí a los filipenses, él les agradece al final de que ellos le mandan el sustento, ¿no? Y había gente, muchos creyentes, que le llevaban el sustento justamente a Pablo, porque Roma pues, no proveía, no como en la cárcel de aquí, que a pesar de la privación de la libertad, hay ciertas comodidades, bien, tienen alimento, tienen las cosas básicas. En ese tiempo no, ¿sí? Entonces no tiene una libertad de movimiento como quisiera. Tiene incertidumbre de muerte, porque él va a ser juzgado. Él no sabe, él está esperando juicio, y él no sabe qué va a pasar con su vida. Él no está seguro si va a vivir o si va a morir. Y obviamente una incomodidad física constante, ¿no? Porque estar encadenado todo el tiempo y dormir así, no creo que sea muy cómodo, ¿verdad? Entonces, esa era la condición de Pablo cuando él está escribiendo esta carta. Ahora, pero no solo eso, vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a ver un par de textos de esto, porque quiero que de verdad nos entendamos un poco el contexto de Pablo. Hechos 16, 19. Pablo, el contexto es que están predicando justamente en Filipos. Él echan fuera un demonio de una muchacha que le daba grandes ganancias a
a sus dueños y les echa a perder el negocio, entonces lo encarcelan. Y empieza aquí, dice el verso 19, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí vamos a leer. Ok, entonces, ¿cuáles son los hechos? Azotes brutales, ¿sale? Dice que los azotaron mucho. ¿Y cómo podrían haber acabado? Mal, ¿no? Sangrados y sin atención médica, evidentemente. No es que los azotaran y dijeran, a ver, ya llévalos al doctor para que los curen. No, así enciérralos, ¿sale? El calabozo del fondo, lleno de humedad, lleno de oscuridad, ratas, atados al cepo. ¿Alguien sabe cómo era el cepo? Cuando dice sus manos y sus pies en el cepo. Está agachado y atado. Sí, así, en una posición así, de madera, donde estaban agarradas las manos y los pies. Esa era la posición en la que estaban. ¿Sí? Obviamente tenían un dolor físico extremo y una incomodidad, bueno, un ambiente insalubre, probablemente con desechos ahí. Esas son las condiciones en las que estaba Pablo. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Se quejaron, se la pasaron quejándose a Dios, porque dijeron, Señor, estamos predicando tu palabra, estamos extendiendo tu reino, ¿por qué nos pasa esto? ¿Eso dijo Pablo? Se empezó a inconformar de que cómo podría estar en esta agonía si estoy viviendo para Cristo, debería irme bien y ser próspero y agradarle a todos. Sí, Dios tendría que bendecirme, dirían los apostolobos, con un Ferrari, con millones, ¿no? Por estar hablando de su reino. No, estaba en esa condición terrible. Y lo que hizo Pablo fue cantar himnos a Dios. Se pusieron a cantar himnos a Dios en esa terrible condición. Eso es lo que hicieron. No se quejaron, ni siquiera levantaron una oración de amargura que podrían hacerlo, Señor, ¿por qué permites? Líbranos de este mal. No, se pusieron a alabar a Dios. Eso es algo que, ya que estaba estudiando, me reventó la cabeza. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 22. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 22. Vamos a esperarlos a todos porque esto lo tienen que leer todos. Yo creo que muchos ya lo saben, pero muchos es bueno repasarlo. ¿Son hebreos todos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día estando como náufrago en alta mar, en caminos
muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Este es Pablo. Este es el apóstol Pablo, describiendo sus sufrimientos por causa de Cristo. Nada le robaba el gozo a Pablo. Esto lo que voy a decir lo he repetido un par de veces, pero no sé si alguien vio la película hace un par de años que se llamaba Pablo el Apóstol. Y yo cuando la vi me decepcionó mucho, porque veía yo al actor que representaba a Pablo con una cara miserable de sufrimiento, de tanto dolor, así. Dije, ese no tiene idea de quién es Pablo. Pablo no se veía así. A pesar del sufrimiento, Pablo no se veía así. Era un hombre lleno de gozo en el Señor. Nada le robaba al gozo del Señor. O sea, ¿qué es lo que veía Pablo? O sea, ¿en dónde estaba la mente y el corazón de Pablo que todas esas cosas no le importaban absolutamente nada? O sea, ¿dónde estaba la mirada de Pablo todo el tiempo? En Cristo, en lo eterno. O sea, él no vivía, o sea, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, es algo que a veces los cristianos recitamos y nos debería dar vergüenza a algunos por recitarlo, porque cuando Pablo lo dice es muy diferente a cuando lo decimos nosotros o en nuestra comodidad. O sea, es muy impactante todo lo que Pablo padeció y sin embargo, él es el que dice, por eso dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque a pesar de todo esto, todo el sufrimiento, porque nosotros vemos o la gente ve, pues es cristiano, no debería irle bien y pues lo veo bien miserable y todo le sale mal. ¿Y cuándo la Biblia nos dijo que nos iba a salir bien? El falso evangelio de la prosperidad, que es una herejía, es lo que dice que el cristianismo nos va a ir bien. La Biblia no nos enseña eso. Es más, si nosotros vamos a ser fieles, vamos a padecer por causa de Cristo. Y es un privilegio. Lo que pasa es que no tenemos a veces la fuerza, pero ese es el contexto de Pablo. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque sé a quién he creído. ¿Cómo termina la segunda a Timoteo, que se considera que es su última carta? He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Es algo hermoso. Y quiero que entendamos estas palabras. Vamos a volver a Filipenses. Debemos entender estas palabras de Filipenses desde esa perspectiva, ¿sí? Porque es donde realmente cobra sentido. O sea, ese es el Pablo que está motivando a una iglesia a regocijarse en el Señor, ¿sí? A esa iglesia o alguien no le podría decir, es que Pablo no sabes lo que yo he sufrido. Así de, sí sé. Y sé más que tú, ¿no? Es como cuando dicen, es que Dios no entiende el sufrimiento. Sí lo entiende, Él vino a vivir y a sufrir por nosotros, Él vino a padecer por nosotros. Claro que entiende el sufrimiento. Él se hizo padecer sufrimiento para ser empático con nosotros. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que fue tentado conforme a todo, pero sin pecado. Entonces, ese es Pablo, bajo esas circunstancias que ha vivido, él dice, regocíjate en el Señor. Él está motivando a la iglesia
en Filipenses desde el capítulo 1 constantemente a regocijarse en el Señor. O sea, le está diciendo, gózate en el Señor, gócense en el Señor, regocíjense en el Señor siempre. Ese Pablo es algo que es impresionante, porque bajo las circunstancias que Pablo ha vivido constantemente desde que empezó su ministerio, porque desde que empezó lo intentaron matar, motiva a las iglesias, motiva a los creyentes a gozarse en el Señor. ¿Sí? No desde la comodidad, no desde la opulencia, no desde la prosperidad, desde la agonía, desde el sufrimiento, desde la escasez, desde el maltrato. Entonces, tomando eso en cuenta, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que nos roba el gozo a nosotros? Creo que a muchos nos podría dar vergüenza si estuviéramos delante de Pablo ¿y por qué perdiste el gozo? ¿Qué sufrimientos tuviste a tal grado que has perdido el gozo en el Señor? Entonces, ¿cuál es el detalle? Aquí, ¿dónde estaba el gozo de Pablo? En Jesús, todo el tiempo en Jesús, concentrado en Jesús, en su reino, o sea, persiguiendo lo eterno, apostando todo para lo eterno, entregando toda su vida hacia lo eterno, hacia lo celestial. En eso estaba. Y en eso debe estar nosotros. O sea, por eso dice, regocíjense en el Señor siempre. No regocíjense en lo que tienen, no regocíjense en la familia, no regocíjense en su trabajo, en nada, porque todo eso es inestable. Todo eso va y viene. La vida nos cambia en un instante. Podemos estar muy bien y de repente otro día tener una enfermedad y ¡pum! Podemos tener un trabajo muy próspero y decir, nos está yendo muy bien y de repente pasa algo y todo lo cambia. Todo lo que tenemos puede cambiar en un instante. Por eso nuestro gozo no debe estar nunca en algo de aquí. Nunca. Todo lo contrario al gozo que es. Eso es lo que decíamos hace un momento, es queja, es inconformidad. Es porque no miramos a lo eterno. Es porque a veces no tenemos lo que quisiéramos y estamos inconformes y nos quejamos. ¿Por qué me pasa esto? Y muchas veces son consecuencias de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestras malas decisiones. O sea, la mayoría de las veces, ¿sí? Y sin embargo nos quejamos. Y a veces vivimos inconformes. ¿Por qué no tenemos, mirando al vecino? Y es lo que decía de las redes, eso es lo terrible. Vivimos a veces viendo a los demás y deseando y codiciando lo de los demás sin agradecer lo que tenemos. Y esas cosas nos quitan el gozo. Esa es la parte triste del cristianismo de hoy, que es muy fácil robarle el gozo a un cristiano. Tan fácil como que sales bien contento a la calle, vas manejando, te atraviesa alguien bien feo y ya te pusiste bien eufórico y ya te quitó el gozo. Así de fácil es perder el gozo. Con que nos pase algo, nos digan algo, nos falten al respeto, nos quiten algo, no lo sé, podemos ponerle la etiqueta que queramos. Pero es bien fácil que podamos salir con gozo y en un instante perderlo. Porque cuando el gozo que tenemos depende de circunstancias, depende de momentos, depende de personas, depende de lo económico, entonces el gozo va a ser muy inestable. Y va a ser muy fácil perderlo. Entonces, esto no es emocional. Cuando Pablo está diciendo, regocíjense en el Señor siempre, no está tratando de llevarlo a algo totalmente emocional. Es encontrar la fuente verdadera del gozo para nosotros. Y es Cristo. Él es esa roca que no se mueve.
O sea, lo único estable y lo único seguro que nosotros tenemos hoy como creyentes es la vida eterna. Todo puede cambiar mañana. Todo. Podemos tener cierta seguridad en muchas cosas, pero todo puede cambiar en un instante. Pero Cristo no. Por eso, ¿cómo se describe la fe en Hebreos? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver, ¿sí? Y eso es que en lo eterno, es en Cristo, ¿sí? No estamos hablando de fe ciega en ese sentido como muchos dicen, sino certeza, tenemos una seguridad en Cristo, en una persona, y que esa persona no cambia de parecer, no va a cambiar de opinión de esa manera, de decir, no, mejor siempre no. ¿Sí? Ya nos había salvado, pero siempre no. Ya me arrepentí. No. Tenemos una certeza y una seguridad en Él. Entonces tenemos que agradecer a Dios, tenemos mucho que agradecer a Dios. Y no pensando en lo que tenemos aquí de bienes o lo que sea, que tenemos mucho de parte de Dios. Tenemos familia, tenemos un techo, tenemos alimento, tenemos ropa, nada nos falta. Tenemos mucho que agradecer en lo terrenal, pero esa no es la base del agradecimiento, porque eso puede cambiar. Nuestro agradecimiento está en la persona y en la obra perfecta de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Tenemos una esperanza eterna. Eso debe darnos gozo. Nosotros, el problema es que este mundo y este tiempo nos ha enseñado a concentrarnos totalmente en esto, en el ahora, en que si tienes una carrera y tienes un trabajo, debes estar feliz, y si no, miserable, y si tienes familia, y si no, no, y si tienes hijos, no, y si tienes una buena casa o un buen coche, lo que sea. Este mundo nos ha enseñado a centrarnos en lo temporal, y mucha de la fe y muchos teología barata enseña justamente eso, a centrarse en lo temporal. Nosotros tenemos una esperanza eterna. Eso es hacia donde debemos correr y a donde debemos estar viendo, no en lo temporal, porque lo temporal es muy deprimente. Podemos tener momentos muy buenos y debemos disfrutarlos, claro. Pero tenemos algo más grande en lo eterno. Vamos hacia algo eterno. ¿Cómo estarían de contentos algunos si les dijeran, en mayo, todo el mes de mayo, vacaciones pagadas, todo incluido en Cancún o en la ciudad que quieran? Todo pagado, así, en mayo. ¿Estarías contento y expectante por que llegara mayo? Dices, falta un mes y cacho, pero ya estarías emocionado, ya estarías pensando tus outfits y todas esas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Así estaríamos muchos. No vivimos así con esa esperanza en lo eterno. O sea, lo eterno no tiene nada que ver con lo temporal. O sea, el mejor momento de nuestras vidas acá no es comparable a la gloria venidera. Es más adelante el texto que leímos en Corintios, hay una parte donde Pablo dice, ahora voy a volver a ir a mis visiones. Dice, y conozco un hombre sin el cuerpo, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo, dice, al paraíso de Dios, y escuchó cosas inefables que no les ha dado al hombre expresar. O sea, Pablo sufrió y padeció, pero al mismo tiempo tuvo unas revelaciones y fue arrebatado donde dice, ya no vi, ya no está hablando de ver, dice, escuché cosas que no les daba al hombre expresar. O sea, Dios no nos habla de la vida eterna porque dice, no lo van a entender. No lo van a entender. Es muy hermoso, es perfecto, es glorioso. No lo van a entender porque la mente humana no puede entender algo que perfecto y hasta se nos hace aburrido a veces. Es la gloria de Dios. Estar en la gloria de Dios todo el tiempo. Miren, a muchos de nosotros que estamos aquí nos bastó un fragmento de la gloria de Dios para transformarnos. ¿Sí?
Yo hablo de mí, yo podría decir de mí, yo solo necesité un instante de la gloria de Dios para transformarme hasta el día de hoy y estar aquí parado delante de ustedes. Solo un fragmento de la gloria de Dios. Algún día voy a disfrutar todo el tiempo de esa gloria. Es algo que es maravilloso. Eso es lo que perseguimos. Nosotros no somos cristianos, no venimos a la iglesia para ser mejores personas. Deberíamos de empezar a ser mejores personas, claro, ese debe ser un resultado, pero no es el objetivo. Lo he dicho, tampoco venimos a buscar a Dios, porque a Dios lo debemos buscar constantemente en nuestro hogar. Aquí venimos a Dios los que buscamos a Dios y venimos a buscarlo juntos, a aprender de su palabra, a estar en comunión, ¿sí? No venimos a adoptar una religión que nos ayude a ser mejores personas. Nuestra fe apunta mucho más alto. O sea, nuestra fe no se trata de ser mejores. Nuestra fe se trata de que Dios ha establecido un reino de gloria y al cual somos nosotros invitados. Eso es lo que perseguimos. Entonces, ¿qué tenemos que agradecer a Dios? Que Dios ha dado a su Hijo y ha perdonado toda nuestra maldad y nos ha dado una esperanza eterna en Cristo. Eso es lo que perseguimos. Y ese debe ser nuestro gozo. ¿Hacia dónde vamos? Eso es lo que veía Pablo todo el tiempo, eso es lo que entendía Pablo. O sea, Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros se ha de manifestarse. O sea, Pablo dice esas cosas, Pablo entiende perfectamente, dice, yo no estoy aquí para este mundo, estoy aquí para lo que sigue. Y voy a darme, dice aquí en la misma carta, dice, aunque sea derramado en libación, dice, aunque sea el sacrificio, o sea, él está dado. O sea, cuando lo iban a encarcelar, cuando iba rumbo a Jerusalén, ¿se acuerdan? Creo que lo comentábamos hace poco. Él dice, le dice el profeta Ágabo que lo van a entregar a los judíos y lo van a matar. Bueno, no dice que lo van a matar, perdón. Pero, o sea, hay ese riesgo. Y Pablo dice, estoy dispuesto hasta dar mi vida. ¿Por qué? Porque Pablo siempre caminaba hacia lo eterno. Entonces no se trata de emociones. Yo cuando hablo y cuando Pablo habla de gozarnos en el Señor siempre, no habla de una emoción, habla de un entendimiento de la gloria de Cristo. Eso es lo que se refiere. No una emoción que puede cambiar en mi estado de ánimo en cualquier momento. Estoy de buenas y de repente ya estoy de malas. Me pasó algo, ya me llegó un mensaje y me puso de malas. Ya pasó esto y me puso de malas. Ya me cambió el humor, ya me puso triste y entonces estamos así, en una variante de emociones. Por eso Pablo dice, no, gócense en el Señor siempre. O sea, sus ojos puestos en Cristo, como Él los tenía. Por eso es que bajo las circunstancias de la cárcel de Filipo, que eran terribles, Él no se pone a pedir liberación a Dios, se pone a cantar himnos a Dios. Es lo más loco y trastornado que podríamos ver. No tiene lógica, no tiene sentido. No existe eso. O sea, cuando un musulmán se va a inmolar, él está seguro de que va a despertar con 70 vírgenes, ¿no? Pero tiene terror de lo que va a hacer. Tiene miedo. Pero los cristianos que mataban morían gozándose, morían cantando himnos. Tanto que los verdugos, dice la historia, que muchos verdugos se convertían en ese momento porque decían, yo quiero eso. Eso es algo que no veían. O sea, veían a los cristianos morir con ese gozo, cantando, dispuestos a nunca negar a Cristo a pesar del sufrimiento. Por eso la iglesia se expandía, porque lo lógico era que se contrajera, ¿no? Porque dicen, no, están matando de una manera brutal, terrible. No, más bien el cristianismo tiene que hacerse chiquito y eliminarlo. No, el cristianismo se expandía.
¿Por qué? Porque había una esperanza gloriosa que no nada más era algo emocional, sino que a pesar de la agonía, a pesar del sufrimiento, la gente estaba firme y gozosa en el Señor. ¿Se imaginan? Te están matando, te están quemando y están cantando himnos a Dios. Porque eso es lo que pasaba en el primer siglo. Hay testimonios, muchos testimonios en el primer siglo de cómo estaban matando a los cristianos y los cristianos cantando. No me acuerdo si es Policarpo o quién, que estaban quemándolo y él estaba cantando a Dios. No tiene lógica. Porque es una fe que no tiene lógica, que va más allá de este mundo. Tenemos una esperanza gloriosa. Entonces nada debe robarnos ese gozo del Señor. Ni las circunstancias, ni las enfermedades. Y no digo que no vamos a ser afligidos, no digo que no vamos a sentirnos mal, pero no debe ser lo que determine, porque nosotros ya tenemos asegurada una esperanza eterna. La gente no, la gente sin Cristo, por eso se deprime, por eso está mal, por eso están así, no saben ni qué hacer, por eso hay tanta ansiedad en estas generaciones. Pero nosotros no, sabemos a dónde vamos, sabemos en quién confiamos. A veces nos falta conocer más a Dios por eso, para descansar en Él. Porque justamente el no conocer a Dios causa esa ansiedad, causa esa, pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque sé en quién he creído. Es lo que dice Pablo también en una de sus cartas. Yo sé a quién le he creído. Y Él guardará mi depósito. En esta misma parte, el versículo 5 dice, su gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. El resultado, fíjense, todo va de la mano, porque si yo estoy gozoso en el Señor, el fruto de ese gozo va a ser un testimonio de gentileza ante los demás. Una persona gozosa y contenta, ¿cómo trata a los demás? Bien, con amabilidad, con amor, con gracia, con paciencia. Ese es el fruto justamente de vivir en gozo. Pero si vivimos en la queja y en la inconformidad, ¿cómo tratamos a los demás? Horrible, terrible, mal. Exacto. Mal. No somos amables, no somos pacientes, no somos gentiles. ¿Por qué? Porque si no hay gozo en nuestros corazones, entonces se va a ver hacia los demás. Si hay gozo en nuestros corazones, se va a ver hacia los demás. ¿Sí? Es un fruto que va a ser visible a los que nos rodean. Y por eso Pablo dice, gócense en él siempre. El Señor está cerca. Esta parte puede significar escatológicamente de su venida, o puede significar también, o las dos, de la cercanía de Cristo con nosotros. Porque Él dijo, ¿qué le dijo a sus discípulos en la gran comisión? He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es algo hermoso. Nosotros tenemos mucho de qué gozarnos. Y mucho de qué inconformarnos, porque a veces es, Señor, ¿dónde estás? Aquí estoy contigo, fortaleciéndote. Pero no dependes de mí. Justamente, adelante de los textos que cité de la segunda a los Corintios, Pablo se queja del aguijón en la carne. Dice, y para que no me envaneciera en sobremanera por las visiones, Dios me dio un aguijón en la carne, que me abofeté, un mensajero de Satanás. Dice, por lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, pues ahora me gozaré más en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es maravilloso, porque justamente la debilidad es que Cristo nos fortalece. A veces el problema es que no vamos a Él, nos encerramos, nos ensimismamos y tomamos un camino equivocado. Pero el Señor está ahí, el Señor no está ausente, nunca está ausente. Lo que nos lleva al siguiente punto. La oración es la respuesta a la ansiedad. Verso 6 dice, por nada estén afanosos,
sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad es incertidumbre y la falta de fe, y es falta de fe porque la fe es certeza, es decir, certidumbre. O sea, cuando yo no tengo certeza o certidumbre en Cristo, me va a dar incertidumbre, me va a dar ansiedad, porque no sé qué viene. Y entonces es donde nuestra fe empieza a decaer y empieza a tambalear, y ya dejamos la oración, ya dejamos la lectura, ya estamos así, y nos empezamos a ocultar en nosotros mismos. Entonces aquí hay un contraste entre que nos gocemos en el Señor siempre, y un contraste con el en nada estén afanosos, ¿sí? Siempre gozosos, nada nos afanemos. ¿Por qué? Porque el gozo elimina la ansiedad de manera natural. Si nosotros estamos gozosos constantemente en Cristo y en su obra, no va a haber ansiedad. La elimina de forma natural. Y esto se obtiene como mediante la oración. La oración no es ese ritual que yo tengo que hacer constantemente porque soy cristiano. Esto es bien importante porque la oración no debe ser un ritual así de repetido, nada. Justamente es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Cuando ustedes oren, no hagan como los gentiles que creen que por sus vanas repeticiones serán escuchados, ¿sí? O sea, la oración para el cristiano es el respirar. Entonces, no orar no es pecado. Pero no orar es ser insensato. Porque tenemos entrada, o sea, nosotros tenemos una entrada que no tuvieron antes de Cristo los hombres. ¿Sí? Eso es bien hermoso porque los hombres no tenían esa entrada. Sí podían orar, pero la comunión que podían tener con Dios no era la misma. Pero nosotros podemos entrar al trono de la gracia. El velo fue partido, y nosotros tenemos un acceso por medio de Cristo al trono de la gracia para recibir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Tenemos un acceso ilimitado. Nosotros podemos ir al rey. Hay esa historia del libro de Esther, el rey Asuero, ¿se acuerdan? Que le decía, iban a matar a los judíos. Mardoqueo le dice a Esther, ¿sabes qué? Pues ve a interceder por nosotros. Y la reina Esther dice, es que nadie puede ir al rey si no ha sido invitado. Y si no es invitado y el rey extiende el cetro, puede uno entrar. Pero si el rey no extiende el cetro, cuello. Entonces, ayunen y oren por mí 3 días. Y yo entraré al rey. Dice, y si he de perecer, que perezca. ¿No? Pero no había acceso ilimitado al rey. Si no eras invitado y no extendías su cetro, cuello. Nosotros tenemos libre acceso todo el tiempo al trono de la gracia, donde podemos recibir toda la ayuda, todo ese gozo, todo lo que necesitamos. Eso es hermoso. Entonces, en lugar de inconformidades y quejas, las cambiamos por oración, peticiones y ruego a Dios. Es lo que dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones en toda oración y ruego. Entonces, ¿qué? Tenemos acceso al Dios de los cielos, al Dios soberano y todopoderoso, que además es nuestro Padre, porque Él dice que le llamemos Padre y nos ha adoptado como hijos suyos. El problema es que a veces no acudimos a Él. El problema es cuando las cosas no nos salen bien, cuando las circunstancias cambian, cuando tenemos malos momentos. A veces, en lugar de ir corriendo al trono de la gracia para recibir esa ayuda y oportuno socorro, nos llenamos de afanes, de quejas, de inconformidad, de tristezas, de ciertas cosas. Decimos, ¿por qué me pasa esto a mí?
si soy cristiano, si trato de obedecer a Dios, si trato de servir, si trato de hacer, si cumplo, si hago, y sacamos nuestra lista de todas las palomitas. Es parte de la fe. Es parte de... O sea, no hay ni una sola parte de la Biblia que nos diga que todo va a estar perfecto y bien aquí. Todo va a estar perfecto y bien allá, en lo eterno. Aquí no. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Pablo, otra vez, Pablo nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y él lo padeció. No es decir, Pablo, tú ni sabes de eso. No, sí, Pablo sí sabe de eso. ¿Por qué? Porque el gozo debe estar ahí, en Él, en Cristo. Y no solo eso, o sea, no nada más es que confiamos en lo eterno, sino que nuestro Padre Celestial es el dueño y soberano de todo. Él está sobre todo principado y potestad, porque a veces le damos un poder al demonio que no tiene. Y es que el demonio, es que están peleando los cristianos contra el demonio. Nuestro Cristo está sentado sobre todo principado y potestad. No abajo de, sobre. Y Él tiene el dominio sobre todo. Él tiene el control sobre todas las cosas. Todo está bajo su poder. Si nosotros tenemos un libro que se llama Apocalipsis, que describe en los capítulos finales cómo termina todo, es porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y porque Él determinó, estas cosas son fieles y verdaderas, dice, escrito está. Hecho está, dice. Hay certeza. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder y la decisión. Entonces, en lugar de inconformidad, acción de gracias. Porque a veces somos muy inconformes, que quisiéramos esto, que quisiéramos el otro, que quisiéramos ciertas situaciones, en lugar de gozarnos en lo que tenemos siempre, sea lo que sea. Otra vez Pablo, en el cepo. Imagínense la situación, todo lastimado, con heridas extremas, sangrando, sus pies y manos atados en el cepo, en un lugar terrible, lleno de humedad, lleno de insalubre, cantando himnos a Dios. Y a veces nosotros tantito nos pasa y estamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Cuando nos pase algo y queramos quejarnos, recordemos a Pablo, por favor. De verdad, tratemos de ir a esa imagen, a Pablo cantando himnos en las condiciones peores por predicar el evangelio, ni siquiera por otra cosa, por hacer la voluntad de Dios. O sea, Pablo estaba ahí por hacer la voluntad de Dios. Y no se quejó, se gozó en el Señor y se puso a cantar. Es una locura. Eso debería ser nuestra vida cristiana, porque nosotros no estamos ni cerca de padecer cosas así. Entonces, cuando nos pase algo, decir, eso no es nada comparable con lo que pasó a Pablo. Es que esto no me salió como quería, ya nos enojamos, perdemos el gozo. Así de... ¿Por qué perdiste el gozo? Nos preguntaría Pablo. Es que un hermano no me saludó bien. Es que el pastor tuvo una actitud rara conmigo. Es que me tiraron desde el púlpito y ya no volví porque me sentí incómodo. Así de, eso nos hace perder el gozo. Parece chiste, ¿verdad? Pero es anécdota. Pasa mucho. Perdemos el gozo por cualquier simpleza. Nos afanamos por cualquier simpleza. Y somos inconformes por cualquier simpleza. Nos quejamos por cosas muy simples. Y nosotros deberíamos de cambiar siempre nuestra queja y nuestra inconformidad por acción de gracias. No me salió esto. Gracias, Señor, te doy porque tú tienes el control y tú eres soberano y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque tenemos un Dios soberano en los cielos. Y eso es lo hermoso. Entonces, tenemos que tener mucho agradecimiento a Dios por todo.
Y aunque en este mundo no tengamos nada que agradecer porque todo nos salga mal, damos gracias y gloria a Dios por Cristo, porque tenemos esperanza eterna y porque este tiempo, este mundo tiene un tiempo definido, el cual se va a acabar y vamos hacia una esperanza gloriosa. En eso nos podemos gozar. Entonces, aunque todo salga mal acá, nos podemos gozar en Cristo. Es lo que hacía Pablo. Pablo todo le salía mal. Es más, ese texto que leímos de 2 Corintios es Pablo en su humanidad quejándose contra la iglesia de Corinto porque lo menosprecian, porque no lo tienen en una estima como deberían. Y yo creo que le dieron sus 5 minutos y se empezó pues voy a sacar ahí toda mi frustración porque y les dice, yo debería ser alabado por ustedes. Y la iglesia no tiene una actitud así. Entonces nosotros si miramos este mundo no tenemos esperanza, pero si miramos a Cristo tenemos una gloriosa esperanza. El problema es a dónde estamos mirando constantemente. Nuestra mirada debe estar en lo eterno constantemente para gozarnos ahí. Y a pesar de que pasen cosas, no perdemos ese gozo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que debemos ir en oración, con toda oración y ruego. Esa es la dependencia de Dios. La oración no es ese, repito una vez más, no es ese ritual que yo tengo que hacer porque ahora soy cristiano, sino es esa necesidad. La oración parte no de una obligación, porque en ninguna parte de la Escritura lo vemos como una obligación. Tienes que orar y tienes que orar. No es un requisito. Más bien necesitas orar. Yo el otro día con mi hijo me paré muy temprano a orar. No podía dormir, ya me paré. Y tienes que hacerlo como es ahora, porque casi si no sería pecado. No, es que necesito de Dios. Necesito de Cristo en mi vida todo el tiempo. Entonces, si bajo a orar temprano antes de mis actividades es porque lo necesito. Necesito de Él. Necesito fuerza. Necesito fortaleza. Necesito dirección. Entonces, la oración no es para cambiar los planes de Dios en nuestra vida, es para conformarnos a sus planes hacia nosotros. Esa es una gran diferencia, porque a veces es orar para cambiar que las cosas salgan como yo quiero, y se vale pedir, pero más bien la oración es para que yo pueda ser conformado a la imagen de Cristo y descansar en su perfecta voluntad, aunque no sea lo que yo quiero, aunque no sea de mi agrado. El mundo y el falso evangelio de la prosperidad enseñan todo lo contrario, enseñan que si tienes falta de gozo o si te enfermas, te pasa algo, entonces porque estás en pecado o por ciertas cosas. Y enseñan que todo debe salir perfecto, todo debe salir bien, Dios te tiene que prosperar, te tiene que dar, te tiene que bendecir, te tiene que dar salud. Dios está obligado casi a tenerte de manera perfecta. Por eso es un falso evangelio. Pablo, el mayor predicador del evangelio, nunca enseñó ni vivió eso. Por eso todos esos falsos apóstoles, hijos de Satanás, que predican esas cosas, está mal. Porque están tropezando mucha gente, porque hacen que la gente ponga esperanza en lo terrenal, en el bienestar temporal, en la prosperidad. Y eso es terrible. Nosotros tenemos un Dios en los cielos que nos escucha y a Él llevamos nuestras peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre hay mucho que agradecer a Dios, desde lo más simple a lo más grande, siempre recordando a Pablo. Último punto, el resultado ¿qué será? Nuestra paz y gozo, como dice el texto. Verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, es una fórmula inequívoca. Si llevamos nuestras peticiones a Dios con toda oración y ruego, encontraremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué los cristianos en la persecución no tenían paz? ¿Por qué tenían esperanza en los cielos? ¿Por qué oraban a su Dios?
porque no buscaban lo temporal. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo está nuestro gozo y nuestra paz? ¿Y cómo está nuestra oración? Porque van de la mano, ¿sí? O sea, no tengo un buen gozo, no tengo una buena paz, generalmente no hay oración. Es casi seguro, ¿sí? Cuando vivimos afanados, vivimos así, estresados, vivimos así, generalmente no hay oración. O hay muy poca oración. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una vida de oración genuina, con un entendimiento de nuestro Dios, la ansiedad se va de manera natural. Es lo que dice. Viene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso muchas veces, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo en esta circunstancia? Es Dios. ¿Por qué no pierdes la cabeza si todo te está saliendo mal? Dios tiene el control, Dios sabe. Dios algo nos quiere enseñar. Hay situaciones difíciles que Dios permite, ¿para qué? Para enseñarnos, para moldearnos. O sea, nunca dijo que tú ibas a salir bien. Pero justamente a veces no tenemos esa paz, no tenemos ese gozo porque hemos perdido la vida de oración. La hemos dejado a un lado. Y entonces, ¿qué llega? Los afanes, las quejas, las inconformidades. No hay gozo, no hay paz. La oración es el respirar del cristiano. Ningún cristiano o alguien que quiera seguir el camino de Cristo va a sobrevivir jamás si no tiene una vida de oración. A la larga va a tronar. ¿Por qué? Porque es nuestro oxígeno, nuestra forma de vida lo que nos sostiene. Claro, pueden vivir engañados muchos años, pero no van a perseverar. Y es esa paz que el mundo no puede entender. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no entiende muchas veces cómo en la aflicción puede haber gozo y puede haber paz. Es así de, ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no te estás queriendo pegar un tiro? Porque mi esperanza está en lo eterno. No hablamos de paz como una ausencia de problemas o de aflicción, sino más bien en medio de ella, ¿no? Que decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo dijo en medio del gym con unas pesas, dijo en medio de la aflicción. Puedo soportar cualquier cosa, puedo vivir en escasez o puedo vivir en abundancia. Podríamos añadirle, puedo vivir en aflicción, en tortura, en desvelos, en hambre, o puedo estar completo, pero todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Eso es lo que hacía. ¿Y qué es lo que dice el texto? El resultado es que vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento y Dios mismo guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Ahí nos guarda a nosotros. Todo nuestro interior, todo lo que pasa. Por eso es que sometemos a Cristo nuestros pensamientos. Sometemos a Cristo todas nuestras emociones. Señor, ayúdame en esto. Señor, pongo en tus manos esto. Mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, particularmente los frutos del Espíritu, como el gozo y la paz, no pueden vivir sin oración. El gozo y la paz, que son frutos del Espíritu, no pueden vivir sin una vida de oración, sin una vida de comunión. Por eso hay veces que muchos cristianos vienen en apariencia, todo bien, pero por dentro están bien tronados. ¿Por qué? Y lo primero que preguntas es, ¿cómo está tu oración? Y generalmente la respuesta es, no he orado. Porque la oración es nuestro respirar. Si nosotros no estamos constantemente cerca de Cristo, dependiendo de Él, entonces el mundo nos come. Pero la oración eficiente nos ubica en nuestra realidad en Cristo. Así que pregunta de reflexión, ¿en qué o en quién está nuestro gozo y nuestra paz? ¿En la economía? ¿En las circunstancias? ¿En la familia? ¿En una pareja?
¿En qué está? Porque a veces es, si X situación mejora, entonces hay gozo, pero si no, entonces hay amargura. Entonces no está en Cristo, no está en lo eterno, está en lo temporal. Y eso es muy peligroso. Nuestro gozo debe estar en Cristo. Gócense en el Señor siempre, dice el apóstol. Él es la roca inamovible. Las situaciones pueden variar mucho. Podemos estar bien hoy, mañana podemos no estar bien, pero nuestro gozo debe estar firme en el Señor, que no se mueve y que Él tiene el control. Porque es eso, es reconocer que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Él es nuestro Padre. Los que somos padres, o sea, esa es la idea. Jesús presenta a Dios como Padre para que podamos tener una idea de cómo es el amor de Dios y el cuidado de Dios. Dios no nos desampara, nunca. Él está pendiente de nosotros. Por eso nos gozamos, por eso descansamos en Él. Él tiene el completo control de todas las cosas. El chiste es de estar ahí, bajo su cuidado. Porque a veces nos queremos hacer independientes y hacer lo que nos dé la gana, y es donde las cosas salen muy mal. Pero cuando estamos bajo Él, bajo su cuidado, bajo su cobijo, todo sale bien. Entonces no veamos lo temporal, lo destruido de lo temporal. Es lo que le pasó a Asaf, ¿sí? Asaf empieza a quejarse y a decir, ¿por qué los malos prosperan y yo que hago la voluntad de Dios me va mal? Dice, hasta que entendí el fin de ellos. Y es donde viene ese versículo hermoso, de, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que esas puedan ser nuestras palabras. Entonces no quiere decir que todo vaya a ser fácil y que las dificultades no nos afecten. No quiere decir eso, pero quiere decir que no deben robarnos nuestro gozo y nuestra paz. Porque si eso está en Cristo, entonces nada lo puede quitar. Entonces recordemos siempre que tenemos nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros en Cristo. Recordemos que nuestro Señor ha vencido el mundo por nosotros. Nos podemos gozar en ello. Recordemos que tenemos gloriosos motivos para regocijarnos en el Señor siempre. Hemos sido perdonados, hemos sido adoptados, hemos sido justificados. Tenemos esa esperanza. Entonces miremos siempre lo eterno y no lo temporal. Conclusión. Tenemos muchas razones para regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ese es el antídoto ante la queja y la inconformidad. Dios tiene el control. Y el resultado será que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Amén. Amado Dios, te agradecemos porque en Cristo estamos completos. Porque en Cristo tú nos has dado todo, Señor. En Cristo tenemos una gloriosa esperanza. Gracias, Señor. Gracias porque nos has adoptado hijos tuyos. Gracias porque has perdonado nuestra maldad y nos has dado una vida nueva. Gracias porque algún día estaremos en tu gloria disfrutando de ti por toda la eternidad. Gracias, Señor. Tenemos mucho por qué gozarnos. Y no solo eso, tú nos has dado mucha bendición aquí de muchas formas en esta tierra. Pero ayúdanos a que nuestra esperanza y nuestro gozo y nuestra paz no dependan de lo que vemos, sino más bien de lo que no vemos, lo que tenemos reservado, Señor. Ayúdanos a vivir cada día mirando hacia lo eterno, como lo hizo tu apóstol Pablo. Y cuando vengan los malos momentos, cuando venga la queja, cuando venga la inconformidad, ayúdanos a recordarlo a Él, Señor, para avergonzarnos un poquito
para que podamos ubicarnos, Señor. Guarda tú nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.